llegamos al último expositor de este panel, el doctor Julio Virgolini. Bien, muchas gracias. Desde ya muy contento de estar acá, entre muchos amigos, es el lugar donde he estado varias décadas y seguiré estando varias décadas más, espero. Y gracias por la invitación y por esta oportunidad de decir alguna que otra cosa, aclarando que yo no soy un experto en estas cosas, soy más bien un teórico que lo miro un poquitito de afuera, pero bueno, algunas ideas por ahí pueden servir. Algunas ideas que, parto de la base del discurso pesimista y crítico de Mapelli Caffarena y voy a tratar de competir con él para ser lo más pesimista y crítico. Si puedo. El tema es el tratamiento y la finalidad que se supone que el tratamiento persigue es la readaptación, la resocialización, la mejora, en fin, alguna de estas cosas compatibles o no entre sí, que significa que el hombre cuando sale de la cárcel debería estar mejor, debería ser mejor, debería estar en mejores condiciones, debería tener más posibilidades. Eso está a contrapelo de la lógica de la cárcel. Es cierto que a veces sale alguien mejor o alguien que no reincide, y hay muchos que no reinciden, pero no tiene nada que ver con la lógica de la cárcel. La cárcel no está hecho para eso. La cárcel está hecho para avergonzar y degradar. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué profundidad lo hace? ¿Con qué profundos son las consecuencias? Depende, pero el efecto de la cárcel y el efecto simbólico del derecho penal se apoya precisamente en la capacidad de la pena privativa de libertad de avergonzar y degradar a la gente. El discurso de legitimación, un discurso que es el discurso de las constituciones, el discurso de las leyes penitenciarias, el discurso de los operadores, que es el discurso de la resocialización, es un discurso mentiroso. Es un discurso necesario porque los operadores tienen que adjudicarse cierta dignidad a su función, y me parece bien, porque en todo caso es una función digna de acuerdo a cómo lo hagan. Es necesario para la legitimación política del sistema de justicia penal en general, pero eso no quita que sea falso. Es necesario en algún punto para el público, porque quiere creer o necesita creer de alguna manera que las situaciones de alarma social tienen alguna respuesta, y la respuesta más dura posible en esta etapa en donde la demanda de penalidad o de mayor punitividad está generalizada en la Argentina y en todas partes. Pero en realidad no se puede creer eso. No sé cómo realmente mejorar a alguien cuando se lo hace desde el ejercicio violento de disciplinas, coacciones, castigos. Como se lo hace desde la privación de libertad, desde la privación de los atributos de la personalidad, desde la privación de los lazos sociales, desde la privación de la autoestima, de la privación de toda proyectualidad en la vida del interno y el sometimiento a disciplinas forzadas y a pautas distorsionadas que son básicamente pautas criminales. En ese contexto yo creo que no se puede hacer o no se puede pensar sinceramente en un tratamiento de resocialización, cuando en realidad el digamos, esto lo conocemos muchos, el resocializar, readaptar, reinsertar, reeducar, rehabilitar o recuperar, son todas palabras que aluden a una segunda intervención cuando hubo otro fracaso. Pero en realidad el fracaso de la sociedad, de la gente, de la familia, de los mecanismos de socialización originales, no creo que se puedan revertir en las condiciones que acabo de describir, condiciones que conocemos demasiado. El interno se ve sometido a un proceso que, como lo señalaba reiteradamente Zaffaroni en la Argentina, lo llamó prisonización, digamos, un proceso de deterioro, un proceso de destrucción de su propia personalidad y de su propia autoestima. Pero a pesar de eso la cárcel está, y estuvo desde hace 2 siglos y medio.
Yo me acuerdo que yo estudié en Italia con alguien que seguramente ni la conoce, que es Massimo Pavarini, y Massimo me decía, Julio, il carcere ha i secoli contati, la cárcel tiene sus siglos contados, o sea, tiene varios siglos por delante. Este discurso de legitimación es un discurso que ha tenido varias fases. En algún momento, hace muchos años, un criminólogo sudafricano, Stanley Cohen, hablaba de varias visiones del control social. Lo voy a hacer muy cortito, pero es bastante interesante. En la época de la difusión de la respuesta carcelaria, era una época en donde se suponía que el sistema de justicia criminal servía para aquello que decía que tenía que servir, o sea, reducir la delincuencia y reducir la reincidencia. Y por lo tanto era una idea, una historia de progreso, solo obstaculizada por falta de recursos, y por lo tanto lo que hacía falta era más cárceles y más patrulleros o más policías o más esposas de estas, ¿no? Hablaremos, digamos, más represión, más dureza, más violencia. Y eso satisfacía siempre la demanda social de penalidad. Una segunda visión después, cuando se empezó a descubrir que la cárcel en realidad no resocializaba, no servía para nada, no se puede reeducar, mejorar a alguien en condiciones de extrema dureza, y que lo mismo sucedía a través de procesos de estigmatización y de destrucción de la trayectoria social posible y de la personalidad, incluso en aquellos sistemas alternativos de control en el territorio, de ver cómo la persona actúa afuera, de cómo está controlada, tiene promesas de hacer tal o cual cosa, de concurrir, no concurrir, estudiar, no estudiar, todos circuitos que terminaban siempre en la cárcel, porque el centro de todo eso que está afuera, el centro de todas las medidas alternativas es la cárcel. La medida alternativa sirve porque está la cárcel como amenaza central. Las medidas alternativas, cuando evidencian el fracaso en una, el individuo se va corriendo hacia el interior hasta terminar en la cárcel y hasta terminar de la cárcel más blanda a la cárcel más dura. Entonces la cárcel sigue existiendo como medida o amenaza de degradación, de amenaza de vergüenza y de destrucción total. Y entonces, frente a esta segunda visión que dice esto no sirve, no funciona, después de pronto aparece otra, tercera, quizás más descarnada o más cínica, que es la que dice, no, la cárcel sirve, es exitosa. Eso lo decía Foucault, digamos, la cárcel nació junto con su discurso crítico, pero la cárcel siempre se ofrece a sí misma como el remedio de ese discurso. ¿Y por qué? Porque la cárcel sirve. Para Foucault sirve para gobernar y distribuir ilegalismos en sentido del ejercicio político del poder. Para otros sirve como regulador del mercado de trabajo, etc. Otros para disciplinamiento a los efectos de la difusión del trabajo industrial en la revolución industrial y en el crecimiento de las burguesías. Y últimamente sirve para simplemente custodiar, simplemente para neutralizar, simplemente para sacar de circulación a quien no se quiere que está. Digamos, el sinceramiento del discurso mentiroso de la resocialización en realidad lleva a algo que es absolutamente desencantado. La cárcel sirve para sacar de circulación a la gente, sirve para sacar de circulación a gente que no queremos, a los enemigos que hemos creado, para derrotar a los que ya están derrotados por la vida, y lo hace por un periodo de tiempo, ¿no? 1 año, 3 años, 5 años, 15 años, o para siempre, porque a veces la destrucción es completa y el individuo que sale de la cárcel está tan quebrado y tan vencido que no tiene ni fuerzas para volver a delinquir. Ahí logra reducir la reincidencia. Frente a esto, ¿qué hacemos? Digamos, frente a esto tenemos la retórica de la resocialización, que la cárcel mejora o que la cárcel por lo menos debe mejorar. Y es una retórica que, así como no nos podemos desprender de la cárcel porque no sabemos qué hacer, tampoco nos podemos desprender de esta retórica porque sería reconocer o sincerar un ejercicio inhumano
que está en todo caso prohibido por la Constitución. Digamos, los principios de humanidad impiden que uno reconozca que la cárcel hace lo que hace, pero la cárcel hace lo que hace. Y entonces hay una especie de hipocresía necesaria. No podemos reconocer que la cárcel destruye y tenemos que decir que la cárcel reeduca. Y tampoco podemos desoír el mandato constitucional. La Constitución argentina incorpora tratados internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que la finalidad esencial de la ejecución de las penas privativas de libertad es la reforma y la readaptación social del condenado. La Ley Penitenciaria Nacional, que Mapelli leyó, dice que la finalidad de la ejecución de las penas privativas de libertad es lograr que el individuo adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley. Digamos, no estamos viendo, o digamos, no nos hemos adherido a un sistema en donde suponemos que tenemos que darle valores a alguien que tiene todos los motivos quizás para rechazarlos. Digamos, no es una tarea de enmienda moral o de transformación moral o de manipulación del alma humana. En realidad es una exigencia mucho más modesta. Digamos, lo que esta retórica dice que hay que tratar de que el interno sea capaz de comprender y de respetar la ley. Pero echemos una mirada a los clientes de la cárcel y vamos a ver si esta demanda legal o constitucional es posible o cómo podría ser posible, si es que es posible. Los clientes de la cárcel, que además vale decir que en Argentina el 51% de los clientes de la cárcel están procesados, no tienen condena. Son la mayoría jóvenes. Entre 25 y 34 años son el 41% y el 24% entre 18 y 24 años. O sea, el 65% es gente que o es joven o recién empieza los primeros pasos de la adultez. No tienen instrucción. El 28% tienen la primaria incompleta y el 39% no tienen educación primaria. O sea, el 67% no tienen educación. El 40% están desocupados. El 35% tienen ocupaciones parciales, o sea, insuficientes. El 43% entra a la cárcel sin ningún oficio. No, podemos decir más. Esto sucede con los 60.000 presos que tenemos en las cárceles nacionales, las cárceles de la Argentina. Son más porque hay muchísimos presos en establecimientos policiales o de fuerzas de seguridad, digamos, no sé realmente cuántos son, pero son por lo menos 60.000. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que está en la cárcel es gente que han sido excluidas. No, es gente que, jóvenes, pobres, sin instrucción, sin oficio, absolutamente marginados. ¿Pero marginados de qué? Están marginados de la ciudadanía o marginados del derecho. Con esto no quiero decir o caer en la visión romántica de exaltar al preso o al ladrón diciendo que se trata de alguien que reacciona contra la opresión del mundo burgués o las relaciones de producción o algo parecido. Lo que quiero decir es que vienen de la miseria. La miseria no engendra excelencia, engendra degradación. Y por lo tanto nos encontramos con gente por lo menos difícil, pónganles ustedes el calificativo que quieran, pero vienen de allí. Entonces, cuando la Ley Penitenciaria Nacional dice que estas personas que nunca han gozado de los derechos, hablo de los derechos fundamentales que la Constitución les reconoce en los papeles, derecho a la vivienda, a la salud, a una vida digna, al trabajo, a la familia, todo eso, que no los tienen, y solo si los tienen son ciudadanos, si no los tienen no son ciudadanos. No, digamos, la ciudadanía requiere el ejercicio o la posibilidad del goce de esos derechos. ¿Cómo podemos exigirles que comprendan y respeten un derecho del que han sido privados?
Digamos, me parece que aquí hay una contradicción que por ahí se puede decir que es un poco teórica, porque las situaciones, digamos, las experiencias de la gente a veces es muy rica y no se puede poner en cosas así muy esquemáticas. No todos son, lo decíamos hoy, lo decían hoy, no todos somos todos distintos, todos tenemos situaciones y experiencias distintas. Pero yo creo que por lo menos a nivel de los que estamos viendo este tema hay una contradicción importante. ¿Cómo podemos exigirles algo, el respeto de un derecho que ellos nunca han podido gozar, del que han sido privados? Entonces, ¿qué del tratamiento? Yo quiero dejar acá dos pequeñas ideas. Me parece bien y me parece perfecto que se hagan cosas en la cárcel. Hay lo que estaba explicando Bettina recién, algunos programas que se están haciendo en el Servicio Penitenciario Federal, no sé qué se hace en las provincias, pero en realidad el tratamiento carcelario no creo que tengamos que ilusionarlos diciendo que es un tratamiento, pensando que es un tratamiento dirigido a la resocialización. Es un tratamiento de defensa. Es un tratamiento para que la gente se defienda de la cárcel. O sea, para que la cárcel no los deteriore aún más. Digamos, para que la prisionización sea más leve y para que el individuo, como diría Zaffaroni, sea menos vulnerable. Pero ojo, que muchas veces y muy a menudo los tratamientos que tratan de defender al individuo de la cárcel a veces se usan para mantener la gobernabilidad de la cárcel, el problema del régimen que contamina todo. Lo que decía Bettina sobre el objetivo logrado, que era, y lo acabo de anotar, la reducción de la angustia. Si reducen la angustia, está bien, porque con angustia uno no se puede proyectar. La angustia es una cortina. Entonces, para la vida en sociedad no se puede pensar en la angustia. Entonces, el primer objetivo del tratamiento no es tanto hacer bien, sino no hacer daño o hacer menos daño. Y el segundo, que me parece que es más difícil, ¿me quedan un par de minutos? Sí. Que es más difícil es el siguiente. Que tiene que ver con la reincidencia, problema absolutamente difícil de manejar y difícil de evaluar. Si a muchísima gente le han sido privada de la ciudadanía, hay que restituírselas. Y solo la ciudadanía es la que genera conformidad con las reglas, respeto por el derecho. En realidad, si las sociedades se edificaran sobre la base del temor a la ley, no habría sociedad posible. Las sociedades se edifican, la gente convive razonablemente y en paz, porque dependen unas de otras. Porque estamos en una red, en un entramado de relaciones, de interdependencias, por el cual el que trabaja en un lugar depende de su patrón, a su vez depende del banco, el banco a su vez depende de los clientes, y si hacemos así, en realidad es inimaginable e interminable la lista de aquellas personas, situaciones o mecanismos sociales de los cuales la vida de cada uno depende. Esas interdependencias generan autocensuras, y esas autocensuras hacen que sigamos jugando el juego de la vida, formando parte de este juego de la vida. Adentro de la cárcel eso no es posible. Creo que el desafío es hacerlo después. Es hacerlo antes. La resocialización viene después. La resocialización está afuera de la cárcel. Y esto en realidad depende de los programas que se le puedan ofrecer después. Claro, después van a venir los liberales y van a decir, pero ¿cómo le vamos a ofrecer programas de trabajo, asistencia, vivienda y demás a un individuo que además es un delincuente? Ofrezcámoselos a aquel que no ha delinquido. Problema
de filosofía complicado, pero que en realidad aquel que ha delinquido evidentemente necesita algo, porque algo le pasó. No es mejor que el otro, quizás sea peor, pero algo le pasó, al otro no, que también tiene derecho. El problema es el desamparo, el problema es que la gente sale y está afuera. No me acuerdo la canción Mirta de Regreso, los argentinos la conocen, que alguno la vuelve a escuchar, de Baglietto. Es lo que le pasó. Entonces pienso que la resocialización es un desafío para después. El tratamiento está bien como reducción de la angustia. La resocialización nos tenemos que poner en práctica con la gente trabajando, asistida, ayudada y acompañada. Nada más.